Estoy en comunicación con el general Ya. ecuatoriano Luis Altamirano. General, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Buenas tardes, Juan. Un gusto estar acá junto a usted y toda su audiencia. Sorprende al mundo y específicamente a nuestra región el nivel de violencia e inseguridad que está sufriendo Ecuador. Recordemos que hay crímenes, extorsiones, hay una situación ingobernable. En este caso va a asumir un nuevo gobierno de Daniel Noboa. ¿Usted piensa que Daniel Noboa empezará a resolver estos grandes problemas que tiene el Ecuador? Bueno, en primer lugar, yo le mencionaría de que no ha habido de una forma clara del presidente electo una visión de cuál va a ser su accionar en el área de seguridad. Hay aspectos fundamentales que tienen que ser abordados. Uno de ellos está en la relación de depurar la fuerza pública, y de esto prácticamente no se ha hablado, sino en generalidades. Y este ha sido el común denominador en la campaña electoral, no solo de Daniel Noboa, sino del resto de candidatos. Entonces hay que incursionar en aspectos que puedan generar contrapesos interinstitucionales con la finalidad de tener un sistema de depuración y que permita de igual forma a los diversos órganos que están vinculados de efectiva y eficiente. Lastimosamente no tenemos señales claras de este momento de cuál va a ser el accionar en este aspecto. ¿Tendría que declarar estado de emergencia en algunos lugares, como está ocurriendo en Perú? ¿Tendría que sacar al ejército en las calles? ¿Usted, por su experiencia, qué recomienda? Mire, ya hemos vivido en este gobierno 11 estados de excepción, que es el término que en nuestra constitución equivale a los estados de emergencia en la República del Perú. Y de igual forma hay un empleo activo de las Fuerzas Armadas. Hay que cambiar de paradigma. Es necesario, en primer lugar, como le digo, el fortalecer los controles internos. Hay que tener un cambio de mirada hacia las fronteras y principalmente a los puertos, porque si no se tiene posibilidad de exportar droga, entre comillas, entonces, ¿para qué la droga va a entrar? Este es un elemento que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, el control de la frontera terrestre es muy importante con Colombia, pero el control de los puertos en donde existe un enorme déficit. Hay que recordar que el Ecuador pasó en el informe de las Naciones Unidas en el 2022 a ser el principal exportador de cocaína a Europa. Prácticamente somos dueños del 25% del mercado. Entonces hay un problema, sobre todo en puertos, porque hay que recordar que el 80% de la cocaína sale a través del mar en containers y el 20% a través de otras vías, lanchas rápidas, por ejemplo, que se dirigen hacia Centroamérica o que tienen contactos en alta mar, y un porcentaje mucho menor por vía aérea de lo que se conocía o se hablaba como las narcoavionetas. Entonces hay que tener una estrategia, sobre todo en donde está el centro de gravedad de esta exportación, de esta mercancía ilegal a través de la contaminación de containers en la carga internacional. ¿Usted piensa que la Asamblea en Ecuador tendría que tener un rol importante en materia de lucha contra la inseguridad o solamente corresponde al Poder Ejecutivo? Mira, la Asamblea tiene un rol importante, pero el presidente de la República tiene apenas año y medio. Entonces no pensemos que el cambio de las reglas de juego desde el punto de vista de las normativas que tienen que ser actualizadas se constituye en el pilar fundamental de la gestión del nuevo gobierno. Es lógico pensar de que estas reformas tienen que ser impulsadas, pero fundamentalmente le puedo asegurar que está en manos del Ejecutivo la gestión en este periodo tan corto de tomar decisiones que han venido siendo postergadas y que a la final ha seguido agravando la situación de seguridad en el país. La última pregunta, general, ¿qué pasa con la clase política ecuatoriana? Recordemos que hace 25 años los políticos, los militares y los diplomáticos lograron la tan ansiada paz con el Perú y hoy lo que carece Ecuador es la paz precisamente. En este caso, ¿qué es lo que está pasando
con la clase dirigencial que no puede lograr algo tan indispensable para la feliz convivencia que es la... Bueno, lastimosamente hay intereses políticos, corporativos, que no van acorde a la agenda que necesita el país. Y no se avisó recalcar que los acuerdos políticos que se han venido realizando con la finalidad de tener una relativa estabilidad en la Asamblea Nacional no son malos per se. Lo importante es conocer a fondo cuáles son los objetivos de aprobación de normas y de reglas, pero cuando en medio de los mismos ya genera la idea de un fantasma de impunidad, es lógicamente grave. Esperemos. No soy crítico de este acuerdo que se ha venido dando, porque creo que la política es eso, la política es llegar a consensos, pero ha habido un enorme déficit de la clase política en alcanzar estos consensos y especialmente en consensos que vayan de acuerdo a la agenda que necesita el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, general, muy amable. Les recuerdo a todas las personas que están viendo esta entrevista que se suscriban a mi canal de YouTube.